A veces en una mamá que yo entrevistaba, en el curso de su hija, la mitad de las niñitas dicen que son hombres. Yo le pregunto, ¿En un colegio en Chile? Sí. ¿Que entrevistaste? Sí, o sea, de los 24 alumnos, 12 son mujeres y de las 12 mujeres, 7 o 6 decían ser hombres. Y eso no pasa solamente en ese colegio, es algo bastante extendido. Y que excede cualquier proporción, entonces. O sea, por lo Cualquier menos llama proporción a llamarse la atención, o sea, a pensar, algo está pasando. Hablaremos de una realidad oculta para la mayoría de los chilenos, que recién ahora se está dando a conocer en medio de una polémica. La realidad de los niños trans y los procesos de transición. Este es un reportaje que comienza diciendo que el aumento de niños que se declaran trans está avanzando rápidamente. Según cifras del Ministerio de Salud, los procesos de transición en menores han mostrado un crecimiento significativo. En 2023 se habían reportado 1.202 niños que ingresaron al programa Crece con Orgullo y se proyecta que para este año 2024 ya se sumarán 2.940, o sea, un total de 4.000 niños. Este es un reportaje titulado Pubertad interrumpida. Niños trans inician tratamiento hormonal en medio de controversias, de Sabine Drysdale, que es periodista, que está con nosotros ahora para conversar sobre esto que ha despertado, digamos, polémica, como les decía, y que además está afectando a una enorme cantidad de niños en Chile. Gracias, Sabine, por estar con nosotros. Gracias a ti, Tomás, por la invitación. ¿Cómo comienza esta investigación? ¿Por qué comienza? Mira, comienza en el verano. Yo estaba siguiendo mucha prensa internacional por curiosidad personal, nada específico, como periodista, y empiezo a leer de una polémica que empieza a suceder en Inglaterra, en el Reino Unido, donde el tema del tránsito de género empieza a ser puesto en menores de edad, en niños estamos hablando, empieza a ser cuestionado porque empieza a crecer el número de niños que se declaran trans en manera exponencial. Había una clínica ya que se llama la Tavistock que se dedicaba al tema y de repente, ponte tú que habían llegado en varios años 100 y de repente eran 4.000. Entonces dicen a ver qué está pasando acá, esto es raro, investiguemos. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este aumento de tantos niños que quieren ser trans? Bueno, y a eso se sumó que una niña que había transitado, pidió de transitar, o sea, se arrepintió, digamos, y había sido sometida a todo tipo de tratamientos hormonales que le modifican irreversiblemente el cuerpo. Y ella pidió de transitar, pero además demandó al sistema de salud británico. Todo eso se sumó para que le pidieran a una reputada pediatra que se llama Hilary Cass que hiciera un informe para ver qué estaba pasando. Y ella, durante varios años con la Universidad de York, hicieron una investigación para ver la evidencia sobre qué se sustentaban todos estos tratamientos médicos y encontró que la evidencia era bastante deficiente, o sea que se estaba acelerando el tránsito en niños sin una base científica sólida detrás. Básicamente se estaba experimentando en niños. Hizo un preinforme, lo que llevó que inmediatamente en Inglaterra se prohibieran estos en el sistema de salud. Y luego en abril, hace un poco tiempo atrás, salió el informe final que llevó a que prohibieran esto en el sistema de salud público y también en el privado. Bueno, yo leía esto con mucho interés, con miles de millas de distancia, con otro idioma de distancia, y de repente llega a mis manos una carta que se llama Carta de una desistencia, que es una madre chilena que cuenta su periplo con su hijo adolescente, que de un día para otro le dice que ya no es hombre, que es mujer, que lo trate así, que lo someta a un tratamiento de hormonas, esto todo a través de una carta, y le dice, por favor, no me hablen más del tema, llévenme a los especialistas en género. Esta familia queda... ¿Qué edad tiene ese niño? 15. Tenía 15. 15 en esa época, ya tiene 18 ya. Y desistió, o sea, no siguen esto. Y ella, esos padres entran como en un periplo medio kafkiano, donde van pasando de especialista en especialista, donde básicamente son muy maltratados en su calidad de padres. O sea, los ponen en duda, le dice, si su hijo le dijo, porque ellos tienen duda, ellos no ven nada que haga pensar que su hijo en realidad es mujer, no tiene conductas en ese sentido. Sí es un niño muy retraído, con pocos amigos. Un poco lo que me decía la mamá era como el raro del curso. Pero llega con esta carta y van donde los especialistas y los especialistas le empiezan a decir
Sí, su hijo es. Si lo dice es, usted no puede poner eso en duda. Usted tiene que aceptar el duelo. Usted no está aceptando este duelo, usted está perjudicando a su hijo. Pasa de psicólogo en psiquiatra y termina en un endocrinólogo, en UC Christus, que era la clínica donde ellos se atendían. Y fíjese que en media hora de consulta terminan con una receta de triptorelina, que es un bloqueador de pubertad. ¿Media hora? Sí, bueno, es lo que dura más o menos lo que me dijeron, consulta. una consulta médica, o sea, no más de eso. Sin pedirle ningún antecedente médico, psiquiátrico, se ha pasado por algún tipo de terapia psicológica, de una. Los papás quedan perplejos, pero además de recetarle inmediatamente este bloqueador de pubertad, que ya te voy a contar lo que son, les deja con una indicación de hacerse ir a una interconsulta con una clínica de fertilidad. Porque una de las consecuencias de este bloqueador de pubertad es que ese niño iba a quedar infértil. O sea, nunca iba a poder tener hijos en su vida adulta. Entonces, ya era una consecuencia radicalísima esta posible infertilidad. También el doctor les informa de otros efectos adversos como osteoporosis. Bueno, ya hay muchísimos más, dan síntomas de menopausia, infecciones urinarias, después mucha enfermedad metabólica, temas de colesterol, de hipertensión, o sea, son medicamentos que... Osteoporosis. También, claro, la salud de los huesos se ve inmediatamente disminuida. Esto a muy temprana edad. Y esta mamá me cuenta todo este cuento y yo no lo podía creer, porque yo había leído que esto pasaba en Inglaterra y que ya venían de vuelta, digamos, y acá estábamos viento en popa. Y empiezo a tirar más hilos, a encontrar más papás que están en situaciones parecidas, a encontrar papás que han sido judicializados por negarse a este tipo de tratamiento. Los mandan a los tribunales, los denuncian. O sea, los denuncian y les ponen una demanda, les pueden hasta quitar los hijos, hay varios casos. O sea, me encuentro con una realidad que yo no conocía y que no es secreta, porque yo no descubrí nada que fuera secreto. Todo pero para la gente en general esto no se sabe, ¿no? Para mí, o sea, yo quedé sorprendidísima. Y ahí me puse a investigar qué pasa en las políticas públicas del Estado, en el sistema privado, el sistema de salud, qué opinan los doctores, los médicos, etcétera. Y ahí salió esta investigación. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que significa disforia de género? Ya, bueno, eso es lo que estos niños sienten, que en el fondo su sexo biológico, o sea, el cuerpo con las características biológicas con que nacieron, no coinciden con el género con que ellos se sienten identificados. Entonces, tú te sientes, o sea, tienes cuerpo de mujer en mi caso, pero yo me siento en mi cabeza hombre. Entonces, esa incongruencia trae como un sufrimiento psíquico, ¿ya? Ese disconfort. Y eso se llama disforia de género. ¿Y qué es un bloqueador de pubertad? Son hormonas que se entregan, la triptorelina, por ejemplo, en este caso para el tránsito de niños, para que ese niño no despierte la pubertad, no se desarrolle sexualmente, no aparezcan sus caracteres sexuales secundarios, la barba en los hombres, las pechugas en las mujeres, y se quedan como suspendidos como niños, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? Depende, porque depende a qué edad llega el niño a consultar. Si llega a consultar tempranito... ¿Y para qué hacen eso? Bueno, la teoría de los doctores es que durante ese tiempo este niño que tiene estas dudas, esta disforia, va a comprar un tiempo para poder pensar si después quiere seguir, porque la segunda etapa, primero se congela, este niño se queda chiquitito, digamos, no se sabe qué pasa con el cerebro también, porque todo se congela, digamos. Pero después, cuando ya llega a una edad, más o menos los 14 años, pero va a ir variando, se le da la hormona cruzada, que a una mujer que va para hombre se le da testosterona, en el caso contrario estrógeno, y ahí empiezan a aparecer las características secundarias sexuales que coinciden con el género que ellos tienen, con el que se sienten identificados. Los bloqueadores de pubertad pueden durar mucho tiempo o pueden ser más transitorios, depende si la persona lo suspende. ¿Cuándo este tratamiento es irreversible? Bueno, cuando tú ocupas los bloqueadores de pubertad por mucho tiempo, por ejemplo, los órganos sexuales se ven atrofiados. Entonces ya es irreversible en ese sentido. También
lo que dice el informe CAS, y no solamente el informe CAS, sino que también otros informes científicos, incluso de la WPATH, que es como la OMS de la salud de los trans, es que un niño que es bloqueado, bien, digamos, queda con la sexualidad liquidada para su vida adulta. Entonces, como un niño de 8 o 9 años, que es cuando puede decidir eso, si ni siquiera sabe de lo que le están hablando. Porque las políticas que decide el niño y no los padres. Es que todo esto sigue una teoría que se llama transafirmativa, ¿ya? Que en el fondo lo que significa es que si un niño dice yo siento que estoy atrapado en el cuerpo equivocado, porque eso no se puede comprobar con ningún examen, no hay una prueba clínica que diga que esa persona es trans. O sea, la única prueba es lo que el niño dice. Y eso debe ser apoyado, afirmado, por eso se llama afirmativo, y lo acompañan en este camino de tránsito. Y si el padre no lo acompaña en Chile, puede ser denunciado. Es denunciado. El informe CAS sostiene que el sentido de identidad de los jóvenes no siempre es fijo y puede evolucionar en el tiempo. Por lo tanto, podría ocurrir que esos niños tienen otros problemas, una depresión, otra cosa, se confunda, y que por lo tanto aplicar este tipo de cosas, lo que dice el informe británico, podría tener efectos irreversibles, como tú dices, pero ellos no son capaces en ese momento de determinar cosas por su precaria juventud, o sea, son muy jóvenes. Son niños chicos. Exactamente. Pero lo que tú dices, eso lo dice el informe CAS, pero acá en Chile eso mismo lo dijo la doctora endocrinóloga, presidenta de la Sociedad de Endocrinología, la doctora Francisca Ugarte, cuando se discutió la Ley de Identidad de Género el año 2016. Ella, frente a los parlamentarios, hizo una presentación donde dijo que no había que meter a los niños en esta ley, porque la disforia entre 80 y 90% de los casos se pasa. Es una incomodidad de la pubertad que se pasa. Y son muy, muy excepcionales los casos que persisten. Pero las políticas públicas que estamos viendo en Chile, que fue lo que pasó en Inglaterra y que ahora están deteniendo, y muchos países más, es que se afirma, se acelera, y en el fondo estamos yendo en un camino irreversible para los niños, con una mirada un poco radical, donde no dice, a ver, esperemos a ver qué pasa. Porque dice que los doctores plantean transafirmativos que el sufrimiento de estos niños con esta disforia es tan potente que esta sería de alguna manera la cura para eso. Modificarles el cuerpo para que así el cuerpo coincida con lo que ellos sienten. Merece que uno piense un poco eso, porque un niño de 8 años, ¿cómo va a poder saber tanto de lo que puede pasar en el futuro en su vida? Sabine, vamos a hacer un pequeño alto, pero te voy a dejar una pregunta planteada. Bajo el gobierno de Sebastián Piñera, se permitió a niños entre 14 y 17 años cambiar el nombre y el sexo registral con la autorización de un tribunal de familia. Esto de acuerdo a la ley 21.120, pero durante el gobierno actual de Gabriel Boric redujeron la edad de manera administrativa, no se cambió la ley, a 3 años. 3 años que un niño puede resolver. Y agregaron la obligación de usar el enfoque afirmativo en este caso, y los niños tienen que consentir ¿cómo? 3 años. Con su firma, sí, pero como muchos no saben escribir, simplemente con una raya. Vamos a hablar de esto, volvemos en un instante. Conversamos con la periodista Sabine Drysdale sobre este reportaje del que ella es autora. Pubertad interrumpida, niños trans inician tratamiento hormonal en medio de controversias. ¿Qué es esto de que bajo el gobierno de Sebastián Piñera se permite el cambio registral de sexo entre 14 y 17 años, autorizado por un tribunal de familia, cambiar el nombre, etcétera, pero durante este gobierno se redujo esto a 3 años? O sea, la ley dice que es entre 14 y 17, puede ir con un tutor a un tribunal de familia y cambiarlo, y que agrega ahí, la ley es súper cortita y sucinta, dice puede acceder a un programa de acompañamiento, ¿ya? El programa de acompañamiento es todo este como apoyo biopsicosocial que lo va a acompañar en este tránsito. Lo que hizo el gobierno de Boric con el programa Crece con Orgullo, que es del Mindeso y del Ministerio de Salud, es que dijo que este programa de acompañamiento
puede ser a partir de los 3 años. O sea, y este es un programa de acompañamiento transafirmativo que afirma la identidad. O sea, si un niño de 3 años dice soy niña, se le acompaña en ese sentido, se le reafirma. Y cuando llegue a las 14, ahí sí va a poder cambiarlo legalmente. Si un padre se opone a eso, al niño que afirma a los 3 años esto, ¿el padre es denunciado? Se llaman padres resistentes. Porque lo que dice el PAIC, que de programa de acompañamiento a la identidad de género, es que en el fondo, no con estas palabras exactas, pero que los padres son como los que ponen las trabas acá, y hay que encargarse de ellos. O se sensibilizan mediante terapia, información, o se denuncian. Y eso está ocurriendo. Hay abogados que tienen muchos casos y han perdido varios casos también. O sea, acá está en juego entre lo que dice el niño y el derecho de los padres a su educación, digamos. ¿Qué pasa con los padres que tienen niños en los colegios públicos? Mire, en los colegios público-privado, que es lo mismo, se da una cosa también muy curiosa, porque otra nueva interpretación de la ley, esta vez del Mineduc, con una circular, dice que un niño de 14 en adelante puede pedir que le cambien el nombre social y puede pedir ocupar el uniforme del género con el que se siente identificado, sin la autorización de nadie, de su padre, su madre, nada. Solo va donde el director y el director tiene que aceptarlo y informarle a la comunidad, y desde entonces ese niño pasa a ser niña, se pasa a llamar de otra manera. Nada de eso está en la ley. Entonces es como que hay una interpretación un poquito más avanzada. ¿Qué pasa en los CEFAM? Los CEFAM, mira, si uno se pone a mirar las redes sociales de todas las agencias del gobierno, etcétera, están todas tapizadas de banderas trans. O sea, se han hecho capacitaciones a todos los servicios públicos. Entonces, ya llega un niño del CEFAM a la psicóloga y le dice, yo soy niño, la psicóloga dice, vamos. O sea, ella tiene que actuar con este enfoque. Y empiezan en el sistema afirmativo, se meten en los programas y va avanzando el tema. Oye, a ver, ¿ha dicho algo la Universidad Católica? Porque la Universidad Católica ha estado en esto. O sea, la Universidad Católica, sorprendentemente, ha sido el líder en el tratamiento hormonal para niños menores de edad. El líder, llevan 10 años con un programa especial hormonando niños, bloqueando pubertad, hormonando, etcétera, que el paso previo, digamos, a las operaciones cuando ya son mayores de edad. También hacen mastectomía en niñas que les molestan sus pechos porque se sienten hombres. O sea, ellos han liderado el camino, y lo curioso es que tienen reglas para otros temas que son bastante draconianas. Por ejemplo, un hombre no puede pedir que le haga una vasectomía para no tener hijos, ni una mujer pedir anticonceptivos. Pero sí a un niño chico le van a dar bloqueadores que lo van a dejar estéril. Entonces hay una contradicción ahí, pero con el informe CAS y una comunicación que sacó el Vaticano 2 días antes del informe CAS también, Dignitas, se me olvidó el nombre, algo, pero dice que el cambio de sexo atenta contra la dignidad humana. Bueno, estas dos cosas, sumado también, yo creo, al reportaje que ustedes publicaron acá en BioBio, hizo que la Universidad Católica parara todos estos tratamientos. Oye, Daniel Mansuy escribió y dijo, ¿en qué medida es legítimo inducir cambios irreversibles en niños o adolescentes que por definición no pueden tomarle el peso a la decisión? O sea, dijo, bueno, no están en condiciones de tomar una decisión ellos, por la evolución que tienen, obviamente, son niños. Se ha escrito también que el Centro Nacional de Información Biotecnológica, lo cita Vanessa Kaiser, señala que las personas que se sometieron a cirugía de reafirmación de género tienen un riesgo de intento de suicidio 12,12 veces mayor de los que no lo hicieron. Es un estudio. Pero ha habido también respuestas. Respuesta de la Universidad Diego Portales, un grupo de personas, de la OTD Chile, cuyo lema es Organizando Transversidades, y ellos respondieron. Dicen, las características sexuales no son un género, el cambio de género no altera el sexo cromosómico, por lo tanto,
que los estudios de este reportaje son desprolijos, faltos de objetividad, indican que el 80 y el 90% revierten su transición al avanzar en la adolescencia, pero es un estudio que incluye a niños inconformes con su género y no solo trans, y por lo tanto dieron una respuesta frente a esto. ¿Qué dices tú con eso? Bueno, hay una parte donde termina ese comunicado de la OTD que dice algo así como que las personas que se niegan a estos tratamientos transafirmativos, o sea, que ponen un poco de duda, cautela, veamos qué pasa, esperemos que el niño crezca, lo que busca es el exterminio de las personas trans. Yo no puedo responder nada ante una cosa así, me quedo sin lenguaje, no sé qué palabras ocupar. O sea, que los doctores que no están de acuerdo con esto quieren el exterminio de las personas trans. Como volver a la época nazi, ¿no? Ellos dicen que según la encuesta Transgender Survey de 2015, que se encuestó a 27.000 personas, un 8% declaró haber regresado a la identidad de género al nacer, a la que tenían al nacer por diversos motivos. ¿Hay diversos estudios respecto a esto? Sí, muchos. Lo que pasa también, Tomás, es que estos tratamientos de bloqueo de pubertad, que son los que estamos hablando ahora, en Chile llevan 10 años. Y si tú consideras que un niño puede partir a los 8 o los 10, los primeros casos recién hoy día podrían estar en la mayoría de edad. Entonces no tenemos idea todavía lo que va a pasar con esos pacientes. Y otro tema importante es el del suicidio, porque todos estos padres que yo entrevisté, lo primero que les decían, oiga, si usted no somete a su hijo a este tratamiento, su hijo se va a suicidar. O sea, una cosa que le dicen a un padre, y el padre hace lo que sea que le digan con tal de que eso no suceda. Pero la doctora Kass en su informe dice que la evidencia para sustentar eso no es sólida. Entonces, estamos ahí con un tema muy delicado, jugando con un límite muy delicado con este tema del suicidio. Y ha sido ocupado como una estrategia a veces media, ¿cómo se dice?, extorsiva con los padres, ¿ya? Y los que se niegan, o sea, padres que se niegan son vistos como algo realmente que quieren el mal para sus hijos, cuando en general, salvo que sean unos psicópatas, es todo lo contrario. Dice la UDP, las personas que firmaron por la UDP, Universidad Diego Portales, ¿no? Dice que grupos extremos, individuos, no dudarán en usar estos informes con fines ideológicos y políticos, sin ninguna rigurosidad, reflexión ética o miramiento moral. Una respuesta fuertísima. Yo me quedo con que eso se llama Proyecto T, el de la Universidad Diego Portales, de la Facultad de Psicología, Proyecto T, sospecho por trans, donde ellos hacen psicoterapia a niños, donde practican los mismos estudiantes de psicología, psicoterapia transafirmativa. O sea, ellos se dedican a eso. Cualquier cosa que vaya en una dirección contraria, que merezca duda o le diga, oye, piensen, ¿estará bien esto? ¿Nos devolvemos? Es ir en contra de lo que ellos creen. Y muchos psicólogos, de los psicólogos que están en ese proyecto y muchos otros, son activistas. Y eso no lo digo yo porque se me haya ocurrido. Es cosa de revisar sus redes sociales. Su participación en las actividades gubernamentales. O sea, son personas que están comprometidas con la causa. Entonces, no sé no sé cómo mirar eso. Uno queda... ¿Por qué tantas mujeres transitan a ser hombres? Sí. Mucho más que hombres hacia mujeres. Es rarísimo. ¿Por qué pasa todo esto? Acuérdate, antiguamente los transgéneros eran los travestis. Yo no recuerdo una mujer travesti, o sea, una mujer que se caracterice como hombre. Puede haber, pero siempre eran hombres. Ahora, en los adolescentes y los menores, dicen por ahí por el 75% son niñitas. A veces en una mamá que yo entrevistaba, en el curso de su hija, la mitad de las niñitas dicen que son hombres. Yo le pregunto, ¿En un colegio en Chile? Sí. ¿Que entrevistaste? Sí, o sea, de los 24 alumnos, 12 son mujeres y de las 12 mujeres, 7 o 6 decían ser hombres. Y eso no pasa solamente en ese colegio, es algo bastante extendido. Y que excede cualquier proporción entonces.
O sea, por lo Cualquier menos llama proporción a llamarse la atención, o sea, a pensar, algo está pasando. Se ha dicho que personas trans son aproximadamente el 3% de la población. Si en un curso es la mitad, puede ser una excepción. Pero si esto se está empezando a generalizar en más cursos, significa que hay... Muchísimos más. Y que hay un problema, o sea, no es el 3%. No, pero lo que me contaban las mamás, yo les pregunté, las de las niñitas, muchas de ellas le tenían miedo a los hombres por distintas razones. Decía, ¿por qué quieren ser hombres si en el fondo tienen un problema? Y me decían, bueno, porque ser hombre es mucho más fácil, el planteamiento de estas niñas, porque no te van a violar, no te van a violentar, no tienen que preocuparse tanto de la parte estética, de cómo se ven, se sienten más seguras. Entonces, ¿será esa la razón? No lo sé. Yo creo que esto está todo en estudio, está en movimiento, no hay nada cerrado. Sabine, es muy fácil. Para que la gente se forme una opinión, además de escuchar y ver este programa, es cuestión de leer. Cuestión de leer el reportaje. El reportaje está en BioBio Chile, se llama Pubertad interrumpida. Niños trans inician tratamiento hormonal en medio de controversias. Pero además están las respuestas. Las personas u organizaciones que difieren de esto y que también están publicadas ahí, de manera que ustedes pueden formarse su propia opinión. El reportaje está disponible.